Se desconoce cómo Kano terminó en el Arkhamverso. Esta versión de Kano teóricamente se ha enfrentado a dos versiones diferentes de Batman, el primer Batman que apareció junto con otros personajes de DC en el juego crossover Mortal Kombat vs. DC Universe, y claro esta versión de Batman. Y no, la aparición de Kano en Batman Arkham City Lockdown no se considera parte de la continuidad oficial de Arkhamverso. Fue un encuentro secreto con un jefe que sirvió como un huevo de Pascua cruzado, en lugar de un elemento canónico de la historia. Si bien el juego en sí es una adición no canónica a la serie principal, la inclusión de Kano es una desviación aún mayor, ya que es un personaje de la serie Mortal Kombat que no tiene lugar en la historia del universo de Batman Arkham. Oh, sí, está totalmente muerto. Lo dejaron muy claro con los cómics y los medios posteriores. Incineran sus restos en Arkham Knight. Hay una escena de New Game Plus en la que se despierta y hace un jumpscare, pero no sé si es canon esto. Batman Arkham City Lockdown no es canónico en la línea de tiempo de los videojuegos de Batman Arkham, y contradecir algunos puntos de la trama establecida en la saga de Arkham. No, el Joker y Batman no son hermanos, ya que el Joker es un archienemigo de Batman, y aunque existen teorías o historias en cómics y películas donde se especula sobre esta posibilidad, estas no son el canon principal. La idea de que Batman y el Joker sean hermanos es algo interesante pero no es para nada canon. Hace más de un siglo, el asesino Kyrus Volk trató de escapar de la justicia escondiéndose en el pantano de la Matanza, donde se encontró con un destino peor que la muerte. Fuerzas misteriosas condenaron a la ahora inmortal Solomon Grundy a un ciclo interminable de muerte y renacimiento. Batman se ha encontrado con él dos veces en su carrera de lucha contra el crimen, durante los eventos de los disturbios de Blackgate y durante Arkham City. En años posteriores, se convirtió en una de las armas secretas del Pingüino y en una forma de castigar fatalmente a los secuaces. En el incidente de Arkham Knight, si bien Grundy nunca apareció, se le podía ver en el póster de una película. Alguien también construyó un santuario que reproducía la espeluznante canción infantil de Grundy en bucle en un gramófono junto con un cartel de búsqueda de él del GCPD. Se desconoce quién construyó el santuario. El santuario también era uno de los acertijos del acertijo. Al escanearlo, se desbloqueó una historia de Gotham City que reveló que Grundy fue capturado y atrapado dentro de un contenedor de Wayne Tech. Un empleado de la morgue con exceso de trabajo notó un sonido proveniente del contenedor y encontró a Grundy. Se da a entender que Grundy lo mató. Aparte de esto, Grundy también fue mencionado por Penguin cuando se reunió con el único miembro sobreviviente de un escuadrón de su organización criminal en una reunión desastrosa, donde comparó las graves heridas del hombre con el hecho de haber sufrido 10 rondas contra el monstruo no muerto. Dos caras, como Harvey Dent, aparece como un importante antagonista y señor del crimen en los juegos principales de la serie Batman, Arkham City, y Arkham Knight, donde lidera su propia pandilla en la prisión de Arkham City y luego lleva a cabo robos a bancos. Su transformación en dos caras y su historia de fondo se detallan en la serie, con una representación más profunda en el juego de realidad virtual Batman, Arkham Shadow, donde por fin se le hace justicia al personaje. En Batman Arkham City las facciones principales, Joker, Pingüino, Dos Caras, y Tiger, tienen estilos, fortalezas y debilidades distintas, y cuál es mejor depende de lo que valores más en una facción.
Te resumo. Seguidores del Joker. Fortalezas. Muy numerosos, siempre presentes en todas partes de la ciudad, caóticos y violentos. Suelen usar armas de fuego improvisadas y trampas. Debilidad. Son desorganizados, inestables y dependían mucho de Joker. Tras su muerte, pierden cohesión. Ideal si buscas. Puro caos y presencia constante en el mapa. Seguidores del El Pingüino. Fortalezas. Mejor armados, con acceso a armas de fuego de alta potencia gracias al mercado negro del Pingüino. Más organizados que los del Joker. Debilidad. Aunque disciplinados, no tienen la brutalidad ni la locura de otros grupos. Son más delincuentes profesionales. Ideal si buscas poder de fuego y recursos. Seguidores del Dos Caras. Fortalezas. Leales a Harvey / Dos Caras, motivados por su fanatismo. Se sienten elegidos por su líder. Tienen territorios claros, como el juzgado. Debilidad. Menos numerosos y menos armados que Penguin o Joker. También inestables por el propio desorden mental de Dos Caras. Ideal si buscas una facción con fuerte identidad y fanatismo. Tiger Guards, Hugo Strange. Fortalezas. Mejor entrenados, armados y disciplinados. Representan al ejército real de Arkham City, con tecnología avanzada, torres, helicópteros, vigilancia. Debilidad. Son más limitados en número y estrictamente controlados. Además, Batman tiene contramedidas contra su tecnología. Ideal si buscas organización militar, control y poder tecnológico. En resumen, más caóticos / divertidos narrativamente. Los seguidores del Joker. Más prácticos / efectivos en combate. Los seguidores del Pingüino. Más fanáticos e intensos. Los seguidores del Dos Caras. Más peligrosos tácticamente. Tiger Wars. Si me preguntas en plan cuál es la mejor facción dentro de Arkham City, probablemente sean los Tiger de Strange, porque son los únicos que tienen entrenamiento militar real y recursos tecnológicos serios. Pero si hablamos de sabor, estilo y narrativa, los del Joker se llevan el premio.